Debemos de hacer todo para evitar la transmisión del virus. En estos momentos, la medida más importante de prevención es mantener la distancia social, es utilizar mascarilla en todos los espacios públicos. Pero ¿cómo actuamos como paciente o como ciudadanos de a pie cuando nos acercamos al centro de salud? ¿Entendemos a los sanitarios? Hoy hablamos con el director del Centro de Salud de Cartaya, Benjamín Domínguez. Hoy queremos conocer cómo funciona el Centro de Salud de Cartaya, conocer a fondo la enfermedad del COVID, del coronavirus, y hablaremos también de otras enfermedades que hoy la consideramos leve, pero que también se ha llevado muchas vidas humanas. Benjamín, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, pues tenemos por delante la opción de hablar del COVID, que prácticamente marca la actualidad las 24 horas del día, pero permíteme que partamos de la base de conocer nuestro centro de salud. Actualmente, ¿cómo funciona el centro de salud de Cartaya? Bueno, el centro de salud de Cartaya, al igual que cualquier centro en nuestra provincia, bueno, pues dispone de sus consultas médicas, ¿no? Consultas de enfermería, y básicamente lo que ha cambiado es el modelo de agenda. Antes las consultas eran presenciales, todas, ¿no? Los pacientes venían al centro de salud, accedían al centro y accedían a su médico o a su enfermero y se le atendía, ¿no? Ahora, a raíz de la pandemia, pues esa agenda se ha modificado. Gran parte de esa agenda está distribuida en una agenda telefónica que nos obliga a acceder a nuestros pacientes por teléfono, y disponemos de otro número de citas que son presenciales, que los pacientes pueden acudir, que pacientes que requieren ser vistos por nosotros o por algún motivo, pues acceden al centro sin problema, ¿no? Permíteme hacer un matiz sobre esta primera parte de la charla, ¿no? Es que me han contado gente de que cada vez que piden cita, la opción que les sale es la vía telefónica. ¿Cómo se decide? Pues me gustaría que me viese el facultativo. ¿Es el propio médico quien decide vente a la consulta o te atiendo por teléfono? ¿Cómo se hace este proceso de selección? Básicamente lo ha explicado muy bien. Intentamos filtrar o cribar esa atención. El médico se pone en contacto con el paciente, consulta el motivo de su, el dolor, la patología que sea, el motivo, y el médico y el paciente decidimos que tiene que acudir a la consulta, porque habitualmente muchas de esas consultas que se hace al médico se pueden resolver telefónicamente, muchas, otras no, ¿no? Entonces, una receta, un parte, una derivación que tengamos que hacer, si ya está, tú conoces al paciente y está establecido, pues lo podemos hacer y evitamos que el paciente acuda al centro. Otras veces nos encontramos que el paciente, porque la patología no evolucione bien, por un dolor que no se le quita, alguna lesión en la piel, pues al paciente le damos la cita presencial y el paciente acude a su hora, a su cita, ¿eh? Si, por ejemplo, tenemos niños pequeños y necesitamos llevarlo a nuestro pediatra, en el caso de los niños, ¿cómo se atiende en la actualidad? Pues básicamente igual, El pediatra tiene su agenda telefónica, se pone en contacto con la familia, consulta el motivo, ¿vale? Y si lo cree conveniente, hay un horario. Básicamente, los niños casi todos son patología infecciosa, moco, fiebre, toses, ¿no? Entonces hay un horario especial de la consulta de la pediatría que está para atender a esos niños, porque así nos lo exigen y tenemos que atenderlo con medidas de protección. O sea, los pediatras gran parte de la mañana están atendiendo telefónicamente y a partir de media mañana se ponen sus equipos de protección y empiezan a ver a todos los niños, ¿no? Por protocolos de seguridad, ¿hay algún tipo de consultas que esté bajo restricción en la actualidad? En el centro de salud tenemos un circuito paralelo, ¿no? Entonces todos los pacientes que acceden al centro de salud lo hacen por una única puerta, ahí el problema, ¿vale? Y tienen que ser filtrados, triajeados por el motivo. Si sospechamos que tienen patología respiratoria o infecciosa, en este caso el COVID, pues tienen que ser derivados a una consulta especial donde se atiende por personal que está perfectamente equipado, ¿no? Y si viene por otro motivo, sea administrativo o clínico, pues pasa a su consulta de enfermería o al mostrador, ¿no?
Vemos todas las mañanas a primera hora que hay mucha gente por aquello de ser el primero en coger números, está al menos tiempo posible dentro del centro, al final está mucho tiempo fuera esperando su turno. La gente esperando, la gente se pone nerviosa, la gente no quiere ese tiempo de espera. ¿Cómo veis la situación actual? Hombre, pues hacemos lo que podemos. Entiendo que a veces la situación es muy incómoda, ¿no? Es incómoda porque supone una espera. A mí realmente, personalmente, y creo que opino por el resto de mis compañeros, no nos gusta el modelo de atención que tenemos, no nos gusta el modelo telefónico, pero es lo que nos viene impuesto y por precaución para los pacientes y para nosotros, ¿no? Tenemos que minimizar el contacto y que el centro de salud sea, como ha sido siempre, un centro social donde la gente viene, bueno, hay enfermos que vienen, están enfermos por supuesto, pero también se usa muchas veces como centro social de echar el rato, ¿no? De charlar con los amigos, llenar la sala de espera, y eso no podemos consentirlo ahora, ¿por qué no? No podemos en esta situación de pandemia, ¿no? Entonces tenemos que hacer que el paciente que venga al médico venga en un horario limitado, entre a su médico, salga a su médico y las salas de espera estén siempre vacías. El modelo que tenemos ahora no nos gusta, siempre estamos haciendo cambios en vistas a mejorar y a buscar alguna solución, pero estructuralmente pues no tenemos otra opción, a veces, bueno, hacemos un uso, bueno, cada profesional intenta ajustar su agenda a sus pacientes, a sus características personales, y lo que pedimos sobre todo es, bueno, por parte de los pacientes, cierta comprensión, que en general la hay, ¿no? Y muchos pacientes hacen muy buen uso del centro y, habitualmente todas las mañanas estamos llamando, creo que cada profesional llama a más de 50 personas, entre una cosa y otra, ¿no? Más de 50 personas, que siempre hay algún punto de acritud, de incomodidad, sí, que hay quien, bueno, es capaz de esperar en un banco o en otro comercio una hora y guardando tu distancia de seguridad, y en el centro de salud no queremos esperar 5 minutos, ¿no? Y, por ejemplo, mientras estamos en ese compás de espera, ¿existe un protocolo de preferencia? Hombre, de preferencia, el celador, la celadora, el personal que tenemos en admisión, como hay diferentes consultas, ¿no? Tanto enfermería para extracción de sangre, bueno, intenta dar preferencia según el horario que las personas vayan entrando por su hora de llegada, ¿no? La persona que tiene o sospechamos que puede tener patología infecciosa, intentamos que esté el menor tiempo posible fuera o en la sala de espera y se pasa lo antes posible a la consulta de infeccioso, ¿no? En estos días, las redes sociales también sirven un poco de escaparate para que cada uno manifieste su opinión, ¿no? Hay mucha gente que piensa de que se avecina bajas temperaturas, que vamos a tener fuertes lluvias, va a estar las personas ahí a la intemperie, piden carpas, cada uno da una opinión, como digo, diferente. ¿Estáis estudiando situaciones extremas como las que puedan darse? Estamos estudiando y buscando soluciones, ¿no? En la parte de urgencias, por ejemplo, pues ahora, que además nos ha coincidido con una obra que hemos iniciado hace escasas semanas, está previsto que se coloque un tejado, ¿no? Para proteger a los pacientes en la parte de urgencias. Hemos solicitado, estamos buscando carpas, como bien dice, algún sistema de protección para la parte exterior de nuestros centros por la entrada principal. Por ahora no hemos tenido suerte en esa búsqueda. Bueno, estamos ahí buscando diferentes patrocinadores, alguien que nos pueda ayudar y dejar algún tipo de protección. Bueno, los días de lluvia se hacen más duros, ¿no? Sobre el tema de las consultas, volviendo un poco, echando la vista atrás, una oyente me llamaba y me dice: pregúntale al director, Mari Carmen, ¿qué ocurre si va una persona mayor, que te digo de 80, 85 años, que está bien, pero que no se maneja muy bien con esto de hablar por teléfono porque no escuche bien, y sea, bueno, pues las directrices que le marque el celador dentro de ese proceso, cuando le asignan número, le dirán, le van a llamar a usted y si no tiene móvil, ¿cómo actúa esa persona? No, por eso digo que a veces hay que ir a lo particular, ¿no? A veces hay que ir a lo particular a cada paciente. A casos en concreto. A casos en concreto. Nos encontramos mucha gente mayor que no tiene medios tecnológicos, no tiene móvil, no tiene ordenador, gente que no maneja bien el castellano y que tiene dificultad para hablar, entenderse con el celador. Pues habitualmente, y yo hablo personalmente y creo que por todos mis compañeros, que
las más de las veces cuando lo encontramos paciente así, lo hacemos pasar a la consulta e intentamos resolver al modo antiguo, digamos, ¿no? Al modo antiguo, ¿no? Porque explicarle a un abuelo que no tiene teléfono o que tiene dificultad para desplazarse un procedimiento, una pastilla, un tratamiento, una radiografía o explicarle algo es imposible. O sea, lo hacemos venir, yo personalmente prefiero hacerlo venir a la consulta, ¿no? Lo cito en hora y día, y si puede venir con algún familiar, alguien que pueda explicar y hacer un poco de cicerone, mejor, ¿no? La campaña de la gripe se activó hace poco más de un mes. Se esperaba de que este año la población, como mínimo que se vacunase, fuese entre el 60 y el 70%. ¿Se van cumpliendo estos porcentajes? ¿Ha aumentado el interés de los vecinos de Cartaya por vacunarse este año? Pues la verdad es que sí, en parte por lo que estamos viviendo de la pandemia y en parte, bueno, por la publicidad que se ha dado todo esto de la campaña de la gripe, ¿no? Esta semana pasada ya íbamos rondando el 60%, ¿no?, de población, sobre todo la población más sensible, los mayores de 65 años, patología crónica, problemas respiratorios, pues vamos vacunando a buen ritmo. Creo que vamos a alcanzar el objetivo que nos habíamos planteado al principio de la campaña y que va a redundar en beneficio de todos, ¿no? Esa fluidez de vacunación también da la opción de poder recibir la vacuna tanto en horario de mañana como de tarde, ¿no? Hemos habilitado, en principio había un horario más pequeño por la mañana y sobre todo el grueso de las vacunas se hacían por la tarde para que no coincidiesen esos pacientes de vacuna con el resto de pacientes por otras patologías, ¿no? Siempre minimizando el contacto de los pacientes infecciosos. Y bueno, prácticamente ya por la tarde se van a mantener todavía unos días más, creo que hasta diciembre o mediados de diciembre, y nos iremos adaptando a la agenda a lo que vayamos viendo, pero bien, creo que va a buen ritmo. Usted, como director del Centro de Salud de Cartaya, como especialista, como profesional, como sanitario, ¿cómo valora las vacunas? Hay mucha gente que tiene un poquito de miedo, estamos en puerta de que llegue la vacuna del COVID. Es aconsejable vacunarse. Hay quien dice: yo en los primeros años no me vacuno. Al final, ¿cómo se corre más riesgo? ¿Estando vacunado o sin estarlo? Hombre, en esto de las vacunas cada uno tiene su experiencia, ¿no? Las vacunas, la idea de las vacunas es ofrecer una protección, ¿no?, ofrecer una inmunidad ante una enfermedad, una patología que puede ser realmente grave, ¿no? En este caso la gripe, como vacuna de los niños, y la supuesta vacuna cuando nos llegue la vacuna del COVID. Siempre se valora la relación beneficio-riesgo y creo que por todo lo que estamos viviendo el beneficio supera siempre el riesgo. Hay pacientes, y es verdad, ¿no?, hay pacientes que la vacuna pues dicen: no, es que me sienta mal, o me da reacción, o me da fiebre, bueno, es un efecto secundario que puede ocurrir, ¿no? Pero en general se aconseja la vacunación a todo el mundo, ¿no? Cada uno en sus circunstancias, la gripe, el neumococo, cuando llegue la vacuna del COVID, siempre la relación beneficio-riesgo supera, ¿no? Entonces, siempre que tenemos un paciente se le aconseja, ya es decisión personal de cada uno, y este año hemos tenido, la verdad, en la consulta bastantes pacientes que otros años no se han vacunado, que, bueno, comprobamos que tienen enfermedades que así lo requieren, y se aconsejan, y bueno, está yendo bastante bien, ¿no? No ha habido muchos problemas. Bueno, pues vamos a entrar a hablar un poquito del COVID, a repetir información que ya hemos compartido. Mucha gente dirá: ya eso me lo sé de memoria, la mascarilla, el lavado de manos, las distancias, pero habrá mucha gente que a lo mejor lo escuche hoy por primera vez. Si entramos un poco partiendo de esa enfermedad, llegó a finales del año pasado, ¿no? Sí, la enfermedad apareció en diciembre, ahí en el Oriente, en China, ¿vale? Después se ha expandido, como ya sabemos todos, por el resto del mundo y ha incidido en todos los países del mundo de manera desigual, ¿no? Ha venido para quedarse, por ahora ha venido para quedarse. Va a haber diferentes olas o periodos de reagudizaciones. Ya hemos sufrido una, estamos en la segunda, no sabemos si habrá una tercera, no sabemos. Y vamos aprendiendo día a día de todo lo que nos va saliendo de la información científica, ¿no? La inmunidad, bueno, parece que la vacuna puede ofrecer cierta inmunidad, no sabemos también a cuánto plazo, pero bueno, parece que sí. Hay muchas incógnitas y que habrá que ir resolviéndolas según vayan saliendo, ¿no? ¿Cuáles son los síntomas iniciales del COVID?
Hombre, pues son muy variados, prácticamente son muy variados. Hay muchos pacientes que son asintomáticos, por lo cual ese es el gran problema, que tienen la infección y no lo saben, no da ningún síntoma, perfectamente normales, hacen una vida normal. Y bueno, podemos encontrarnos desde dolor de garganta, fiebre, dificultad respiratoria, ¿no? A veces comienza con diarreas, ¿vale? También es muy característico que afecte al olfato o al gusto, ¿no? Esa sensación que es reversible, pero bueno, entonces son signos que nos pueden hacer pensar en el COVID, ¿no? Que a veces es muy difícil, casi indistinguible de un catarro fuerte o un cuadro gripal, ¿no? Benjamín, fíjate que acabamos de decir los síntomas. Algún oyente, algún espectador diga, bueno, pues eso mismo me está ocurriendo a mí en estos días, me encuentro en esta situación. ¿Qué paso debe de dar? En principio, usar el sentido común, ¿no? Si sospechamos, antes hemos tenido catarro otras veces, ¿no? Y bueno, pues tomamos las medidas en casa de analgésicos o cuidados generales, ¿no? En este caso, y ante la sospecha de que pudiéramos tener COVID por contacto con otras personas, otros pacientes, lo más importante es el aislamiento, ¿vale? Lo más importante es el aislamiento. Por supuesto, usar las mascarillas, que ya es más que conocido, pero en caso de que tengamos sospecha, oye, mira, es que llevo un día, 2 días, que me encuentro mal, que me duele la garganta, que tengo febrícula, que tengo un poco de moco, lo primero, evitar el tener contacto con más gente, ¿vale? Que ya, bueno, pues estamos en familia o en lo posible reducir los contactos. Lo siguiente sería ponerse en contacto con su médico, cabecera, consultar los síntomas y si sospechamos que tiene esa infección, pues se le hace un test de antígeno, ¿no? Una prueba, una PCR, un test de antígeno según y se llega a ese diagnóstico, ¿no? ¿Y si ese diagnóstico nos da desgraciadamente positivo? Pues primero, vigilar los síntomas, ¿vale? En un alto porcentaje, y parece que sí, en los últimos tiempos viene con síntomas muy banales y por lo general no da complicaciones graves. Es verdad que hay pacientes que por su patología previa, incluso en gente joven, hace pocos días hemos atendido a pacientes que dan complicaciones graves de tener que ingresar en UCI, ¿no? Por neumonías, por trombosis. Lo más importante, una vez que está incluso desde el principio de los síntomas y demás, el aislamiento, ¿eh? Evitar la propagación es la única forma de cortar, ¿no? ¿Y por qué se infecta? ¿Por qué nos infectamos? Bueno, nos infectamos como una infección vírica que es una alta transmisibilidad, que bueno, la infección salta de persona a persona, ¿no? ¿Salta de persona a persona porque no cumplimos con el protocolo? El protocolo está muy bien, no lo cumplimos, hombre, mucha gente tiene mucho miedo y lo cumple. Pero en nuestra consulta, pues todos los días atendemos casos de reuniones familiares, de fiestas, ¿no? De los fines de semana, pues seguimos, después de todo lo que estamos viendo, de todo lo que estamos escuchando, seguimos atendiendo a pacientes que han tenido contagio en reuniones familiares de 10, 12, 14 personas. Eso no podemos evitarlo, no sé. Eso es sentido de responsabilidad de cada persona, a nivel familiar, a nivel individual, no sé qué más tenemos que hacer para entender una medida tan sencilla como no reunirnos y por supuesto mantener la mascarilla. Además te dicen los pacientes, no, es que estaba en una reunión con familia, 14 personas y sin mascarilla. ¿Qué hacemos? ¿Qué podemos hacer? Se nos queda cara de tonto, la verdad, se nos queda cara de tonto. Es decir, dándose ese caso de estar reunido, no llevar las mascarillas puestas, superar esos 15 o 20 minutos que se dice, mantener una conversación en voz alzada, eso nos indica que al final vamos a salir con el COVID. Seguramente. Sería hay mucha posibilidad. ¿Es una enfermedad muy contagiosa entonces? Sí. ¿Es contagiosa? Hablábamos antes del diagnóstico de un positivo. Bueno, nos dicen que tenemos que guardar esa cuarentena y nos vamos para casa. ¿Cómo debe de ser la situación correcta para guardar esa palabra, cuarentena, con el resto de la unidad familiar? Hombre, es muy variable porque hay que adaptarse a las circunstancias personales de cada familia, a las circunstancias de las viviendas, de las habitaciones, de cuántos miembros hay en cada familia, ¿no? Lo deseable, lo ideal, pues sería que esa persona estuviese aislado en su habitación, que tuviese el mínimo contacto con el resto de la familia y que tuviese incluso su cuarto de baño
reservado solamente para él, ¿no? Hasta que cumpla esos 10 días de cuarentena. La verdad, pues eso, que después es muy difícil, ¿no? Porque hay niños chicos, hay gente, hay abuelos, no hay habitaciones para aislar a una persona sola, hay un solo baño, entonces es muy complicado. Se hace, la verdad, a veces muy complicado el cumplir los protocolos, ¿no? Hablamos de esas opciones de incumplimiento del protocolo que nos conllevaría a, si estamos con una persona infectada por el virus, a ser contagiado. Pero ¿de qué otras maneras se puede contagiar? Como dice ese Rorrún que a veces se mueve en las redes sociales, por los alimentos que se comparta, por tener un animal de compañía en casa, no sé. Bueno, hombre, por tener animal de compañía, yo creo que no, vamos, por tener animal de compañía, no creo que esté descrito todavía o haya una evidencia científica que por un animal de compañía se pueda compartir un COVID, ¿no? Es verdad que, bueno, alimentos y compartir utensilios de alimentos, ¿no? La cuchara, tenedor y demás, si tienen restos de secreciones y están infectados de un paciente previo, pues es verdad que sí, pueden ser la puerta de entrada a la forma de transmisión de paciente a paciente, ¿no? Lo más habitual es que sea eso, vía aérea, ¿no? Como las gotitas de la saliva, los aerosoles que exhalamos al hablar, pero después por los fómites, los utensilios de comida y demás, sí se puede transmitir, claro. Esa cuarentena de confinamiento, ¿qué duración tiene exactamente? En principio los últimos protocolos son 10 días, ¿vale? Serían 10 días, lo que se considera que en 10 días un paciente normal, siempre después hay que ajustar los 10 días, suponiendo que 3 días antes de esos 10 días el paciente está asintomático, es decir, no tiene fiebre, no tiene síntomas respiratorios, no tiene disnea y está bien, ¿no? ¿Debe de esperar un paciente afectado y confinado esa segunda prueba que certifique que ya no es portador del virus, o pasando esos 10 días podría salir como vecino normal? En principio eso, y según los protocolos, la segunda prueba de confirmación está un poco reservada a, bueno, digamos, personal esencial, ¿no? Profesores, maestros, policías, sanitarios, ¿no? Que bueno, que por nuestro trabajo vamos a incorporarnos a un sitio donde vamos a tener contacto con mucha gente y se le hace una segunda prueba, ¿no? En principio el resto de población, digamos, normal, que no tiene esa calificación, pues lo hemos dicho, ¿no? Si pasan esos 10 días y está sintomático 3 días previos, puede hacer su vida normal. ¿No debería de esperar a esa prueba que confirme? No, tendría por qué. No se le va a hacer, no está protocolizado que se haga. Si no es pero también se está dando algunos casos que a personas se le ha vuelto a realizar esa prueba y vuelven a dar positivo, con lo cual tú estás en plena calle, bueno, saludando, acercándote, manteniendo una conversación y nuevamente, sin darte cuenta, bueno, pues a lo mejor si en algún momento incumples el protocolo, pues infecta a otra persona. La verdad es que, bueno, hay determinados pacientes, está viendo determinados pacientes que mantienen la PCR, digamos, mantienen la PCR positiva, incluso 2, 3 semanas más tarde, incluso están en el hospital ingresados y se van con la PCR positiva, ¿no? Cuando pasan esos 10 días, el cuerpo ya crea inmunidad, crea anticuerpos, entonces ya, aunque siga con la PCR positiva, se supone que el cuerpo ya está inmunizado y deja de ser infectivo. Ya se supone que puede salir a la calle y no transmitir la infección. Existe una gran diferencia, por ejemplo, una persona que esté afectada, que esté confinada, a una persona que esté confinada porque otra persona que no conviva en ese domicilio esté en cuarentena en esos momentos, ¿no? ¿Eso cómo se puede explicar? Porque son situaciones que muchas veces no la entendemos, ¿no? Hombre, mi hijo está confinado porque ha estado con un compañero del instituto y las prescripciones médicas es guardar la cuarentena. Pero mi hijo está en casa y tiene contactos con sus padres trabajan. ¿Pueden ir los padres al trabajo? Sí, los padres sí. Es un poco poner, bueno, poner un poco, en algún momento tenemos que poner la barrera, ¿no? Tenemos que delimitar el círculo de contacto de un paciente, ¿no? Si tenemos un caso positivo, en este caso los niños en el colegio, ¿no? Que es tan frecuente, ¿no? Se supone que la primera barrera o primer contagio sería los compañeros de clase, ¿no? Entonces, si tenemos un caso positivo, tenemos que aislar a ese niño que ha sido contacto,
Por extensión, podríamos ampliar a los padres, a los abuelos, pero no, nos quedamos en ese contacto siempre que el niño que está en casa aislado siga asintomático, ¿vale? Que el niño esté bien, no tiene fiebre. Si ese niño que está aislado por contacto empezara con síntomas, empezara con fiebre, mucosidad, disnea, pues habría que ampliar el círculo, entonces ya afectaría a los padres, afectaría a más familiares, ¿no? Pero en algún punto hay que poner el punto de corte para delimitar hasta dónde llega el círculo de contagio, ¿no? ¿Existe algún tratamiento? Es muy complicado, o sea, esto es muy complicado. Hay que evaluar, hay que a veces hilar muy fino y delimitar, este sí, este no, este sale, eso es a veces muy complicado, ajustando mucho. Fíjate que nos dice usted que esto es muy, muy complicado y es que, por ejemplo, el tratamiento después de todo es bastante fácil. El tratamiento, por suerte, los síntomas banales, cuando el paciente tiene los síntomas banales que hemos comentado antes, pues bueno, como un catarro o una gripe, paracetamol, ibuprofeno, metamizol. Si ya aparecen complicaciones más serias, pues sí, a veces se requiere ingreso hospitalario, ¿no? Hay que usar antibióticos, medicación corticoides y medicación más importante, ¿no? Nosotros nos encontramos en un lugar emblemático, en una zona dentro de la geografía española donde muchos optan por tener una segunda residencia y venirse si su ciudad cuentan con más casos que, por ejemplo, el de la provincia de Huelva. ¿Qué ocurre si viene una persona y precisamente le pasa lo contrario, se infecta estando aquí y quiere regresar a su ciudad de origen? ¿Cómo se hace este confinamiento? Hombre, el confinamiento, si se va con la prueba positiva, ¿no? O digamos, por poner un ejemplo, ¿no? Una persona que venga de Madrid, estando aquí se infecta y se diagnostica aquí en nuestro centro que es positivo, ¿vale? Pues podría desplazarse a su lugar de origen, sin hacer paradas, intentar no haciendo paradas, ¿vale? Hasta llegar y quedarse en su casa confinado, o la otra opción es quedarse en su casa aquí en nuestro centro, ¿no? En nuestro rompido, ¿no? Que es lo más frecuente, ¿no? Hay personas que son asintomáticas, que eso, bueno, pues dentro de lo negativo tiene una parte positiva, pero desgraciadamente también hay personas que se ponen muy mal, que tienen estados febriles de altas temperaturas, dolores musculares, situaciones que lo primero que te hacen pensar, yo tengo el COVID. Y bueno, ahí es donde entra el protocolo, y el protocolo, nosotros no queremos ese protocolo porque pensamos que nos podemos morir, o pensamos que podemos contagiar a alguien, y todo lo queremos, pruebas de forma urgente, resultados sin espera. Claro. Que eso no sé cómo lo lleváis, porque imagino que como director del centro más de una persona te habrá llamado para ver si puede acelerar ese proceso de respuesta. ¿Eso cómo se explica al enfermo? Se gestiona como se puede, a veces con más acierto, a veces con menos, se gestiona como mejor se puede, ¿no? A veces intentamos gestionar la prueba, es muy diferente, ¿no? Si atendemos a pacientes sintomáticos, que hay que hacer un tipo de prueba, ¿no? Que entonces la prueba, pues vemos el resultado en pocos minutos, ¿no? Y podemos con bastante seguridad y fiabilidad de decir ese paciente está infectado o no está infectado. Hay otro tipo de pruebas que son las PCR, que las podemos hacer en el centro, o disponemos de los centros auxiliares en Lepe y en Aljaraque, el famoso autocovid, que está tan de moda. Esa prueba se hace, el mecanismo es igual, solo que el resultado tarda 24 y a veces 48 horas en saber. Me genera mucha ansiedad, mucho nerviosismo, tendré o no tendré la prueba. A ver, yo siempre comento y a veces me repito en exceso, que la prueba nos da una información, que la prueba ni cura ni protege de nada, ¿vale? Que si tenemos sospecha de que yo tengo fiebre y me encuentro mal, lo correcto, lo que debo hacer es quedarme en mi casa, quedarme aislado en mi casa. La prueba aparecerá mañana o pasado cuando corresponda, pero ante la más mínima sospecha es quedarme aislado. La prueba, salga positiva o salga negativa, nos da una información, pero que básicamente no va a cambiar en gran modo lo que tenemos que hacer, que es quedarnos en casa. Es decir, yo tengo síntomas o a lo mejor soy asintomático, pero porque he tenido contacto con alguien me convocan para hacerme esa prueba. La cita me llega 2 días posterior a esa llamada. A partir de ahí, de esa llamada que yo recibo, quizás no debería tener contacto con el exterior, ¿no? Porque puedo ser portador del virus. Incluso antes. ¿Vale? Porque se dan situaciones contrarias. Claro.
Vemos a gente en la calle y ¿cómo lo tienes? Si esta mañana te vi allí y ayer por la tarde te vi en otro lugar. Esto, el gran problema de todo esto y el gran problema de aceptación de los protocolos y demás es la falta a veces de cumplimentación por parte de la población. Vemos, bueno, pues que, y nos ha ocurrido en el centro de salud, ¿vale? Hacemos una PCR a un paciente, quédese en aislamiento 10 días, ¿vale? Quédese, se le explica al paciente porque sospecha de que puede tener algún síntoma, y a 20 minutos más tarde, casualmente, nos lo encontramos a la puerta de Mercadona. ¿Tú qué puedes hacer? O sea, es un poco, si la gente no se responsabiliza, la gente no es consciente de la gravedad de esto, la gente solamente quiere tener a veces la PCR, la prueba, lo que sea, para seguir haciendo su vida normal. Y eso es lo que no se puede consentir, ¿no? Porque no es así. O sea, no es así. La prueba no te protege. Yo puedo tener una PCR negativa hoy y mañana ser positiva. O sea, lo que importa es el proceso de que si tiene sospecha de una infección, el aislamiento. Es lo que realmente va a cortar. Y si, por ejemplo, iniciamos ese proceso de sospecha, automáticamente nuestro médico nos cursa la baja, ¿o ese no es un motivo de baja laboral? Es un motivo de baja laboral, ¿eh? Automáticamente no, el médico hace bastantes cosas, pero bueno, habitualmente cuando atendemos a un paciente con sospecha de COVID y lo vemos en la consulta de COVID o la consulta normal, pues bueno, se le da la baja los días que hagan falta, ¿no? 10 días habitualmente. Bueno, pues yo creo que son muchas preguntas las que tenemos. El tema de los botellones, de la juventud, antes se decía, los jóvenes no cogen el COVID, porque tenemos muchas defensas y se está descubriendo todo lo contrario, que incluso hay jóvenes que les está dejando grandes secuelas, ¿no? Ahora al principio de la pandemia parece que afectaba más a la población mayor, a los abuelitos, a los ancianos y demás, pero ahora, bueno, por esa falta de responsabilidad a nivel social de mantener la distancia y las medidas de protección, pues estamos viendo que cada vez la población afectada es población más joven. No digamos ya de botellones de niños de 15 años o de 18 años, sino gente de 25, 30, 35, 40 años que parece que son inmunes, ¿no? Se creen inmunes y ya hacen su vida normal, acuden a comidas, acuden a barbacoas sin medidas de protección, porque bueno, son mis amigos, no me voy a contagiar. Pero claro, cuando después tienen la sospecha de que están contagiados uno de ellos, entonces es cuando tienen realmente la urgencia por ser atendidos, ¿no? Benjamín, ¿es necesario deshacerse de colchones si una persona ha estado enferma por el COVID, por el virus que haya podido dejar o la infección? ¿Dónde está el virus? Hombre, el virus está básicamente... ¿O de qué manera se desinfecta todo? No, se desinfecta usando medidas de limpieza, creo que todos hemos usado en casa, agua y lejía, ¿no? El agua y lejía, que siempre hemos usado en casa, ¿no? Muchas veces es el sentido común, usar el sentido común, ¿no? El virus es un virus respiratorio, se transmite por el aire básicamente, ¿vale? Y cuando se deposita esas partículas en el resto de cosas habituales, bueno, pues la mesa, los muebles, los utensilios de cocina, bueno. ¿Tenemos control de horario dónde permanece más horas? ¿En qué tipo de superficie? Hombre, hay protocolos, hay estudios hechos que bueno, según las condiciones ambientales, según si hace frío, si hace calor, según con que se limpie, pues puede permanecer a veces horas y días. Por ejemplo, los móviles también permanecen muchas veces bastantes días, y el móvil lo tenemos todos los días usándolo, ¿no? En las pantallas que no limpiamos, ¿no? Pues ahí permanece a veces durante horas y días. A lo mejor hemos cogido ese virus ahí flotando de un paciente y lo tenemos pegado en el móvil y lo vamos paseando con nosotros, ¿no? Que no hay que obsesionarse, que hay que mantener las medidas generales de limpieza, o sea, las medidas, lavarse las manos, como siempre se ha dicho, ¿no? Y bueno, mantener nuestra casa, nuestro lugar de trabajo lo más aseado posible, ¿no? Y para enfermedades de alto riesgo, mayores, patologías así especiales o personas que estén embarazadas, ¿el protocolo tiene otra línea quizás? Sí, hombre, se es un poco más exigente con ellos, ¿no? Se insiste más en el tema de la vacunación de la gripe, por ejemplo, el tema de los contactos, ¿no? Pues a veces se hacen PCRs en pacientes asintomáticos, se hacen PCR incluso a domicilio si hace falta, ¿no? Y se extreman un poco las medidas porque, claro,
una persona más joven pues puede soportar síntomas banales como una gripe, pero un paciente mayor con patología previa pues puede ser bastante grave y desencadenante de algo más importante, ¿no? Fíjate, me decían, pregúntale si se puede dar lactancia materna a un bebé si se ha contraído la infección del coronavirus. Lactancia materna, pues tendría que preguntarlo, tendría que verlo porque han cambiado en los últimos tiempos, ¿no? Pero creo recordar que sí se podía dar la lactancia materna. El niño, gran parte de eso, no sé si el que contrae el virus es el niño o la madre, ¿no? No sé si contrae el virus el niño o la madre, ¿no? Pero la inmunidad que conlleva la madre se la transmite al niño y en principio no contraindica absolutamente la lactancia. Por ejemplo, la situación de Cartaya, ¿cómo es en estos días? Porque hemos tenido números extremos y esperemos que vayan a la baja, pero hoy por hoy, si hablamos de números, las últimas 24 horas, ¿cuántos casos nos dan? Pues en estas semanas anteriores, bueno, en parte por los números que vemos nosotros en el centro de salud y en parte por los que van estudiando epidemiología, que amplían eso, el círculo de contacto de los pacientes, pues se han visto bastante, ¿no? Han habido días de 10, 15, 20, sumándolo. Esta semana, no lo diremos muy fuerte, no sé si a raíz de las medidas de confinamiento, pues parece que se están viendo menos casos. No dejamos de ver pacientes con síntomas, de hacer pruebas PCR y de hacer pruebas de antígeno, y en los últimos días parece que hemos visto menos pacientes, ¿no? 1, 2, 3, todos los días, pero ese goteo no deja de ocurrir, ¿no? Veremos, eso son tendencias, ¿no? Son tendencias que se modifican con semanas, ¿no? No es de un día para otro, son semanas. Veremos si hacemos las cosas bien, si se mantiene el confinamiento o se hace más estricto este confinamiento, la tendencia que va a llevar, ¿no? Pero parece que sí. Ya se van controlando los casos, ¿no? Estamos viviendo mucho con miedo y con pánico, ¿no? Para evitar ser contagiado, no por uno mismo, sino a veces por lo que nos rodea a nosotros, nuestros familiares, nuestros mayores. En el caso de enfermos, por ejemplo, personas que van a diálisis, ¿qué pasa si se infecta en esta unidad? Pues habría que, no sé, se infecta en la unidad de diálisis. Pues tendría que, vamos, no lo sé exactamente, tienen sus protocolos de actuación en diálisis, ¿no? Lo que no sé si tienen ellos algún tipo de box o algún tipo de habitación especial para atender a pacientes que requieren su diálisis, claro, que no pueden suprimir ese tratamiento y que tienen su espacio especial aislado del resto de pacientes, ¿no? Que son salas grandes donde hay muchos box, ¿no? Donde hay muchos box y no sé, la verdad es que no se nos ha dado ningún caso de paciente con diálisis que tenga este problema, ¿no? Bueno, yo creo que en esta zona donde nosotros nos encontramos, aunque el número de Huelva se haya doblegado, hayamos subido a lo máximo, seguimos siendo una de las ciudades donde menos casos se ha registrado, ¿no? Sí, afortunadamente seguimos con pocos casos, aunque son ya demasiados si lo comparamos con el principio de la pandemia, ¿no? Vamos creciendo, pero bueno, comparativamente con otras ciudades, incluso de Andalucía, pues somos afortunados, ¿no? Tenemos bastante menos casos que otras provincias, ¿no? Al principio hablábamos un poco de cómo funcionaba el centro de salud y hay muchas personas que también en las redes sociales están dejando sus quejas sobre el tema de las llamadas telefónicas. Ya vino un compañero, un enfermero, cuando estuvimos hablando de la gripe, que lo explicó muy bien al detalle, pero vamos a repetirlo un poco porque a veces el pánico, el miedo, el nervio nos hace que no podamos esperar a que nos atienda sin pensar que la persona que está tras el mostrador está atendiendo pues a otros usuarios, ¿no? ¿Cómo es el proceso de cuando yo llamo y no me contesta y vuelvo a llamar y siguen sin responderme? A ver, tenemos ahora mismo habilitadas 3 líneas de teléfono. Hay 4 administrativos en el centro y que están, pues como vemos todos los días, permanentemente enganchados al teléfono, atendiendo eso a la población que así lo requiere, ¿no? La idea es, bueno, cuando el paciente llama o coge cita por teléfono, el administrativo intenta averiguar el motivo de la consulta, si es administrativo, si es clínico, si es una receta,
y se lo comunica al médico, lo inserta en la agenda del médico, y el médico ya, bueno, según lo que sea, pues se pone en contacto con el paciente, lo llama, o directamente, si es un motivo administrativo, se lo resuelve sin más, ¿no? ¿Esta pandemia os está dando más trabajo? Sí, muchísimo. Va un trabajo a veces desagradable, incomprendido y muy incómodo. La verdad es que es muy incómodo. Estamos atendiendo a los pacientes a veces, creo que no digamos mal, pero de forma diferente. A veces olvidamos, a veces olvidamos otras patologías que también están ahí presentes, hipertensión, diabetes, colesterol, en fin, las patologías crónicas de siempre, y nos estamos centrando a veces demasiado en el tema COVID, ¿no? Y nuestros abuelitos, nuestros pacientes tienen otras cosas, tienen otras muchas patologías que no solamente el COVID, ¿no? Y todos los protocolos, el sistema está enfocado al tema COVID, ¿no? Yo espero y deseo que esto sea algo transitorio, que de aquí a unos meses, si realmente la vacuna es efectiva y cambia, esto pueda cambiar, que el COVID se vea como una infección, una infección más, que tenga sus vacunas, igual que la gripe o igual que otra patología, y podamos retomar esa asistencia presencial a nuestros pacientes como hemos hecho antes, ¿no? Que es lo que realmente nos gusta, ¿no? Ver a los pacientes en la consulta, no tener que atenderlos. Y los abuelitos también lo echan en falta, ¿no? Uh-huh. No poder acceder a su médico, no poder salir, está confinado, se está viendo mucha patología psicológica, psiquiátrica, ¿no? La gente que se queda en su casa y lo pasan realmente mal, ¿no? De no poder salir. Espero que esto sea pasajero, ¿no? En marzo estuvimos 3 meses prácticamente confinados. En la actualidad hemos entrado en un horario determinante donde a partir de las 6 de la tarde, cierra la mayoría de los establecimientos. Está la opinión pública que dice que sus negocios y sus empresas y el pan de sus hijos se va a pique. Es una situación para determinados sectores insostenible. ¿Usted como profesional piensa que si queremos salir del COVID tiene que ser así? Es complicado. A ver, esto es una balanza de lo que es intentar mantener la salud, mantener las medidas sanitarias y la economía. Es difícil encontrar ese punto de equilibrio entre la economía, en que las empresas pueden salir, que consumamos, que gastemos, que hagamos una vida normal como antes, y mantener las medidas de precaución. Es complicado. ¿Qué es mejor? ¿Hacer un confinamiento estricto 2-3 semanas, todos en casa, para realmente disminuir la prevalencia de la infección? ¿O mantener estas medidas a medio gas, aunque vamos a estar así 3 meses más? Es difícil, es una decisión a veces difícil de tomar, no sabemos cómo podría ser, ¿no? Tenemos experiencia de otros países, de otros sitios. Las medidas de confinamiento, realmente lo que se ve, ¿no? Lo que se ve que corta la infección es el confinamiento. Llamémoslo como que seamos más estrictos o menos estrictos, ya a veces es cuestión de intentar salvar la economía o de medidas políticas, ¿no? Puramente políticas. Pero lo que realmente corta la infección y se ha visto que disminuye la prevalencia es el confinamiento. Hablábamos también en esta conversación de que hay otras patologías que nada tienen que ver con el COVID y se ven un poco como que no son atendidos en tiempo y forma. ¿Esta situación cambiará? Yo espero que sí, ¿no? Que esto pase, que se vea como algo, que se volverá una infección crónica o estará ahí, tendrá sus reagudizaciones como la gripe, ¿no? Su época estacional, que tendrá sus vacunas, su tratamiento y que podamos atender a la gente como siempre, ¿no? Bueno, empezábamos hablando del Centro de Salud de Cartaya, pero también cuenta con su servicio de urgencia 24 horas, que cualquier patología, cualquier persona que tenga otros dolores, otras situaciones y enfermedades distintas que no se han atendido en esa espera madrugadora de cada día, pues puede acercarse por los servicios de urgencia, que también estaría bien conocer qué es lo que es y no es urgente, ¿no? Lo que más veces hemos comentado, ¿no? Muchas veces usar el sentido común, ¿no? Yo creo que la población en general... ¿Y ahora lo utilizamos más o menos, Benjamín? A raíz del confinamiento se usa menos. Parece, cuando usted está abierto y hacemos una vida normal, pues usamos del servicio de urgencia como de otro servicio más que podemos ir a comprar a Mercadona o a cualquier otro lugar, ¿no? En cuanto nos limitan la hora y limitan la hora de salida, pues realmente se ve que la población sale menos a la calle, acude menos a urgencias.
creo que la población en general, en los últimos años, los últimos tiempos, ha perdido capacidad de decisión, de asumir, ¿no? No digamos de automedicarse, sino capacidad de tomar sus propias decisiones y de lo mínimo que se puede hacer en casa, ¿no? Nosotros hemos atendido en urgencia una picadura de mosquito, una rozadura de zapato. Bueno, si eso se considera urgencia, pero si tú a esa población le explicas que eso no es urgente, que tenemos que tener cierta capacidad. Yo entiendo que un dolor abdominal, una cefalea, una fiebre, pues sí, sea motivo, y estamos para eso. Estamos para eso a la hora que sea. Y no nos cansaremos de decirlo, y estamos atendiendo a la hora que sea y a quien sea. Pero que tenemos que tener cierto control, cierta, no sé, determinación a la hora de tomar un ibuprofeno, un paracetamol, lo mínimo que hemos hecho toda la vida, que tu madre te daba la aspirinita y te quedabas en casa, y ahora no, ahora parece que todo nos asusta, todo es el miedo, todos salimos corriendo, porque a ver si es que una picadura de mosquito no tiene que ir a urgencia, y lo vemos, y lo vemos todos los días. Es que me ha hecho rozadura el zapato, hija, pues ponte betadina y una tirita, o sea, otra cosa no te vamos a hacer, pero ya hasta lo más mínimo. Y después, claro, están los servicios de urgencia saturados por ese tipo de cosas. Entonces, pues eso, el sistema sanitario se ha encargado de que la población sea cada vez más dependiente, más incapaz de tomar la más mínima decisión, ¿no? De tomarse una simple pastillita. El Centro de Salud de Cartaya trabaja en el municipio en conexión con seguridad, con el ayuntamiento. ¿Tenéis algún hilo que os una? De forma privada, pues esto debemos de poner en marcha, debemos de obligar a la gente a que lleve mascarilla, debe de entrar la autoridad y exigir que todos los vecinos llevemos mascarilla, porque al final, Benjamín, incumplimos mucho este protocolo. Sí, incumplimos por sistema, no somos policías, esto es lo que antes hemos comentado, ¿no? La responsabilidad individual. Tenemos contacto prácticamente a diario con las fuerzas de seguridad y el orden, con la Guardia Civil, con la policía local, con servicios del ayuntamiento, y estamos en comunicación. Tenemos una comisión de seguridad que se reúne periódicamente para tratar algún evento grave, que alguna cosa que haya falta de tomar una decisión urgente, ¿no? Hace poco, ante el aumento de casos, incluso la alcaldesa hace pocos días ha hecho un llamamiento al autoconfinamiento, ¿no? O sea, que seamos responsables de cada uno de su pequeña parcela, ¿no? De cada uno de su pequeña parte de su mundo, que esto es cosa de todos, que aquí no vamos a salir cada uno por lo nuestro, ¿no? Que tenemos que salir todos en conjunto, ¿no? Actualmente, ¿cuántos sanitarios conformáis la plantilla del Centro de Salud de Cartaya? Pues sanitarios, médicos, hay residentes que son médicos en formación de diferentes años, hay enfermeros, auxiliares de clínica, administrativos, técnicos de ambulancia, pues sobre unos 70 personas. 70 personas 70. Al servicio de la ciudadanía cartayera. Ya en esta recta final, Benjamín, como director del Centro de Salud de Cartaya, no queremos que se queden cosas importantes por decir. ¿Qué queremos destacar o qué quieres destacar como director del centro cartayero? No sé si es ya demasiado repetido, ¿no? Pero no nos cansaremos de decir las medidas de seguridad, la mascarilla y sobre todo esas opciones que tenemos de salir, de hacer nuestra vida social, intentar cortarnos un poco, intentar restringir esta vida social, que es lo que realmente ha hecho que se desmadre estos números de casos en la última semana, ¿no? Es a nivel muy individual, cada uno es responsable de sí mismo y no hay un policía detrás de cada persona diciendo ponte la mascarilla o no te reúnas con... Eso no se puede hacer, ¿no? Eso no podemos vivir de esa manera, ¿no? De momento quedarnos con los datos de estas últimas 24 horas, ¿no? O no tener ningún caso, que sea Cartaya cero caso, sería lo ideal. Pues muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en Cartaya Actualidad. Ha sido en determinados momentos una información reiterativa, pueden pensar ustedes que es repetitiva, pero ese es el día a día que tenemos al salir a la puerta de la calle, el encontrarnos a un joven o un mayor, o tú misma que incumples y no te pones la mascarilla en un momento determinado, o que no guarda la distancia. Yo creo que al final no estamos libres de culpa ni uno de los espectadores y de los oyentes. Entonces,
Entonces esa llamada pues es para todos, ¿no? Debemos de hacer todo lo necesario para evitar la transmisión de este malvado virus, que hay muchas personas que están enfermadas. Hay muchas personas que ven que su vida se les va a pique, y yo a veces lo comparo con un impuesto. Hay muchos que lo han pagado ese impuesto con su propia vida. Que no sumemos más. Así es. Muchas gracias. A ti, Mari Carmen.